Tardes, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar un día más en la sala de reuniones en virtual de Europa en Suma. Hoy tenemos con nosotros a Javier Solana. Bueno, o habría que presentarlo como presidente de SADE-GEO. Es el cargo que actualmente tiene, pero por todos es conocido, claro, como ministro de varias carteras, como máxima autoridad de la OTAN entre el 95 y el 99 y como alto representante para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea entre el 99 y el 2009. Esta mañana, por cierto, se ha visto con nuestro ministro de Exteriores, con el señor Álvarez, así que algo podrá comentarnos también del ambiente que se está viviendo en la diplomacia española y decir que en esta ocasión, para hablar de la crisis de Ucrania y de los debates abiertos en el seno de la Unión Europea en cuanto a la política exterior y de defensa, se nos han incorporado también embajadores o personal diplomático de la Embajada de Bélgica, de Chequia, de Finlandia, alguna más que han estado llegando en este momento, que están llegando en este momento, y tenemos amigos y socios de Europa en Suma en Bruselas, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, en Granada, que están siguiendo el coloquio, y en Granada en concreto además con un grupo de alumnos de tercero de la Facultad de Derecho de la asignatura de Instituciones y Derecho Comunitario, Derecho de la Unión Europea, del profesor Francisco Cuesta. En fin, más los amigos, socios, periodistas, seguidores habituales, socios y amigos de Europa en Suma. Gracias a todos por estar y vamos a comenzar. Yo veo, señor Solana, al que desde luego agradezco su presencia, veo como tres planos en este contencioso. Veo, pues claro, un primer plano que es desde luego la guerra inminente, se decía este fin de semana y comenzaron las evacuaciones. Estados Unidos dice que inminente, otros pues como el presidente ucraniano dice que no ve signos y todavía, y Moscú que el diálogo está lejos de agotarse. Así que nos preguntamos en este primer estadio, en este primer plano, ¿qué puede ocurrir? ¿Guerra sí, guerra no? Da un poco de miedo casi plantearlo, y si eso es finalmente lo que va a ocurrir y qué tipo de guerra sería. Habría un segundo plano, señor Solana, que es qué hay detrás, digamos, de la patada en el tablero de Rusia. Hay una explicación que es negociar para que se respete el espacio de seguridad ruso, que no siga ampliándose la OTAN a las antiguas repúblicas soviéticas, algo que fue objeto ya de un pacto tácito con Gorbachev, él mismo lo ha confirmado en sucesivas ocasiones, ¿no? Claro, hay quien dice en este contexto que por qué alguien le va a decir a Ucrania con quién puede o no aliarse. Y habría otra explicación que apunta a que Putin quiere vecinos controlados, no quiere buenos ejemplos de democracia, no quiere decir que Ucrania lo sea en este momento, pero podría serlo, que quiere vecinos al modo de Bielorrusia, ¿no? Para que no sean, insisto, buenos ejemplos en un régimen en plena deriva autocrática como es el ruso, ¿no? Y claro que a lo mejor la opción para Ucrania no es ni la A ni la B, ni Occidente ni Rusia, ¿no? ¿Qué otras opciones podría haber? Y hay un tercer plano, y estoy pensando en voz alta a raíz de lo que se ha tuiteado y comentado en el debate abierto ya hace unos días en torno a esto, que es de qué manera, este sería el tercer plano, de qué manera ha afectado esto a los debates abiertos sobre la OTAN, la autonomía estratégica de la Unión Europea en general y sobre su política exterior y de defensa, el orden o nuevo orden internacional con la aparición de China como aliado de Putin, las políticas de alianzas. En fin, el escenario está claro que ya no es el mismo. Este es un poco, en fin, el territorio que quería acotar y tras agradecerle nuevamente su presencia, pues le doy la palabra para una primera intervención, si le parece, señor Solana, de en torno a 15 minutos o así, para que podamos abrir el debate en el que seguro que van a aparecer todas estas cuestiones y otras que estarán en el tintero. Así que bienvenido, señor Solana.
Pues muchas gracias. Vamos a ver, me planteas una panoplia de temas. Vamos a ver si los puedo desarrollar en 10 minutos, como me has dado, y con un cierto orden. Vamos a ver. Primero, Ucrania. Ucrania es un país muy importante que fue miembro de la Unión Soviética, pero que tiene una historia más larga que esa. Pero para la Unión Soviética era una parte muy importante. Recordad que en tiempos de Khrushchev, que era de Ucrania, presidente Khrushchev, que fue el que se enfrentó con ya muerto Stalin, con las reformas de Stalin, con la transformación de Stalin, y él dijo en las Naciones Unidas, si os acordarán ustedes, algunos se acordarán, cuando se quitó el zapato y con el zapato dio en la mesa de las Naciones Unidas y dijo: yo soy capaz de construir misiles más deprisa de lo que ustedes construyen salchichas. Esa fue la palabra, los términos en que usó. Bueno, la fábrica donde se producían esos misiles tan rápidamente estaba en Ucrania, territorio de Ucrania de hoy. ¿Por qué digo esto? Digo porque la relación entre Ucrania y Rusia, en el seno de la Unión Soviética, era muy importante, y cuando se separan de Rusia, de la Ucrania y de la Unión Soviética, se lleva una parte no solamente de la frontera, sino también de una parte de la riqueza económica de lo que era la vieja Rusia. Es decir, no podemos pensar que el problema ruso europeo, digamos, tiene que ver solamente con la seguridad. No es el tema de la OTAN solo, es el tema también de cómo son las relaciones entre Ucrania y la Unión Europea. Fíjese usted que Maidán, se declara el Maidán, la que es el año 14, se declara no porque haya un conflicto de seguridad, sino porque Europa estaba a punto de firmar un acuerdo comercial con Ucrania, cosa que Putin no quiso aceptar, y al presidente Yanukovych, que era el presidente de Ucrania entonces, le prohibió que firmara ese acuerdo. Por lo tanto, la panoplia de problemas que hay con Ucrania, Rusia, Ucrania, Unión Europea, no solamente es un tema de seguridad, no solamente es si la OTAN va más lejos o va menos lejos, sino también es sobre cómo se va a relacionar Ucrania desde el punto de vista económico con la Unión Europea. Si Ucrania tiene una relación con la Unión Europea de integración o de cuasi integración, o de tener las economías muy relacionadas, eso sí que también es un sufrimiento o una cosa negativa para Rusia. Por tanto, aquí hay dos cosas. Hay un tema que tiene que ver con la seguridad, pero hay un tema también que tiene que ver con la economía. Y eso es por eso es tan importante que la Unión Europea esté plenamente en estas negociaciones, porque no son solamente unas negociaciones entre la OTAN y Estados Unidos y Rusia, sino que también es una parte que la Unión Europea tiene mucho que decir, porque hay temas de seguridad que nos afectan, pero también hay un tema económico que nos afecta también. Bueno, esto es para que nos demos cuenta del grado de complicación que tiene. Si a eso le unimos también el tema de la energía, pues ya salen tres grupos de problemas muy serios, ¿no? Unos que tienen que ver con la seguridad, otros que tienen que ver con la economía en general y otros que tienen que ver con la energía en particular. La energía que nos llega a los europeos tiene un canal que es Ucrania. Hay un gasoducto muy importante que va a Ucrania. Hay otro gasoducto que llega a Europa a través de Bielorrusia. Es decir, la parte norte de Alemania está servida por Bielorrusia, pero la parte sur de Alemania está servida por Ucrania. Y de ahí viene la aparición de una nueva vía, que es el Nord Stream 2,
que es que no sería la llegada del gas a Europa, no sería ni por Ucrania ni por Bielorrusia, sino sería por el Báltico. Es decir, con un nuevo canal, digamos, un nuevo camino. Bueno, todo esto hace que el tema, cuando hablamos, es un tema que tiene tantas facetas, tantos ángulos de la mirada, que o los ponemos todos juntos e intentamos resolverlos todos de una manera coordinada y de una manera sensata, o estamos en estas peleas en las que nos encontramos en este momento. ¿Cómo estamos en este momento cuando estamos hablando? Cuando en este momento que estamos hablando, la parte diplomática está más o menos parada, pero está el canciller alemán Kiev, y dentro de unas horas estará en Moscú. Hoy y mañana por la mañana estará también en Moscú el canciller alemán. Veremos las últimas gestiones que se pueden hacer. Alemania va con la idea de tratar de explicar bien el sentimiento que ellos tienen frente a Rusia y que Rusia debiera tener frente a Alemania, en consecuencia frente a Europa. Es una visita de muy buena voluntad por parte del canciller alemán, que trata de frenar los ruidos que en este momento tenemos todos sobre la posible intervención en horas o en semanas o en días, ¿no? Bueno, yo creo que no va a haber un conflicto armado duro, digamos. Yo creo que al final se podrá llegar a algún tipo de acuerdo, pero que vamos a tener en esa frontera una situación de inestabilidad durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, pero ahí hay un problema que tiene que ver con que una parte de Ucrania ya está, digamos, todo el Donbass está ya en manos de los rusos. ¿Cómo se va a devolver eso? Si es que se puede devolver. ¿Qué va a pasar con Crimea? Es decir, hay un grupo de problemas o una cantidad de problemas a resolver grande, y no sé si tenemos voluntad todos de quererlo resolver. Por parte de la Unión Europea yo estoy seguro que tenemos ganas de resolverlo, y de resolverlo con una cierta rapidez. No sé si lo mismo es por parte de Rusia, no sé si es lo mismo por parte de los Estados Unidos. Yo creo que los Estados Unidos pueden querer ir más lejos, los rusos pueden querer ir más lejos, nosotros queremos quedarnos en el sitio donde nos debemos de quedar, que es llegar a un acuerdo pacífico. La Unión Europea es una institución que ha nacido para la paz, no ha nacido para la guerra, no ha nacido para la paz, y que por lo tanto no tiene ningún deseo de ir a ninguna confrontación militar. Esto es un poco lo que yo les puedo decir en este momento, cómo están las cosas. No quiero ser naif, no quiero ser ingenuo, la situación es difícil, es grave, pero soy de los que piensan que esta solución no tiene por qué llevarnos a una confrontación, digamos, militar. Vamos a ver, y sobre el otro tema que ha planteado, sobre si Ucrania debiera estar en la OTAN o no, si se prometió que no iba a estar nunca o no se prometió. Bueno, todas cosas hay varias reflexiones históricas. Cuando se reúne Alemania, se reunifica Alemania, Alemania se reunifica como un país parte de la OTAN. Es decir, Alemania no queda una parte fuera de la OTAN y otra parte dentro de la OTAN. Alemania reunificada es parte de la OTAN. Hubo un debate en aquellas negociaciones sobre si la OTAN debía de acabar ahí. No hay ningún dato que se pueda manifestar como documento que dijera que la OTAN se queda ahí nada más. Para serles más sinceros, aquí puedo hablar en persona, mi persona, porque yo fui el que negocié con Yevgeny Primakov la primera apertura de la OTAN a 3 países: Polonia, la República Checa y Hungría. Esa negociación, que la hice yo durante varios meses y que salió bien, fue aceptada por el entonces presidente, que era Yeltsin, que esa ampliación se pudiera hacer. Y a cambio de esa ampliación, lo que construimos es una nueva semi-institución,
un ámbito donde Rusia y la OTAN se podrían reunir. Rusia como cuasi parte de un consejo donde estuviera la OTAN y estuviera Rusia. Por lo tanto, la aceptación de una parte del movimiento de la frontera de la OTAN hacia el este fue aceptado por Rusia. Es verdad que ellos siempre pusieron como deseo y límite el que nunca llegaran a entrar ninguna república de la vieja Unión Unión Soviética. Soviética. Y eso es verdad que ha habido a los 3 países bálticos, y en la cumbre de Bucarest del año 2008 se dio de cierta manera sin terminar, pero se abrió la puerta para que pudieran entrar Ucrania y Georgia. Eso no ha pasado, todos no son miembros y yo creo que no lo serán, pero esa es mi impresión, que yo creo que no lo serán, que habrá otros mecanismos por los cuales podamos dar tranquilidad a esos países y a la vez dar tranquilidad a Rusia de que no se va a ir más allá de las fronteras que hoy tiene la OTAN. Bien, gracias, señor Solana. Me atrevería, antes de dar paso a nuestros amigos y amigas, a preguntarle cuál sería el estatus ideal para Ucrania. Yo no quiero definir los estatus como deben ser, los ideales. Es algo que corresponde primero al pueblo ucraniano, decir que los ucranianos lo que quieren, y después ver lo que quieren los demás países que forman parte de la OTAN. La OTAN es una alianza de seguridad no ofensiva, sino defensiva. Por lo tanto, la OTAN no es partidaria, en principio, de que entren en su institución países que tienen problemas muy serios desde el punto de vista de seguridad. Se pueden ayudar, se les puede ayudar a unos a otros, pero que entre en la OTAN un país que trae consigo un serio problema de seguridad, pues es bastante contradictorio, ¿no? Porque el artículo 5 del tratado fundacional dice que si eso hay que ir a la guerra, ¿no? Y desde luego ningún país en este momento desea a priori tener que ir a una guerra. Todos los países, por lo menos los de la Unión Europea, estamos más bien en la vía contraria. Las guerras hay que evitarlas. Y vuelvo a decir una vez más, la Unión Europea se fundó para que no hubiera guerras en Europa. Por lo tanto, es muy difícil hacerles pensar a los ciudadanos de la OTAN, a los ciudadanos de la Unión Europea, que van a ir a un conflicto en Europa de acuerdo con el artículo 5 de la OTAN. Bien, bueno, pues aquellos que quieran, aquellas que quieran preguntar, pueden trasladar la pregunta en el chat o pueden levantar la mano para abrirle el micrófono. Veo algunas pedidas, pero quiero darle la palabra en primer lugar al presidente Gil Robles, que nos acompaña ahora con el micrófono cerrado. José María, si puedes abrir el micro, porque quería escuchar también tu breve análisis sobre lo que está ocurriendo y puede ocurrir y en qué manera afecta esto a los debates abiertos en el seno de la Unión Europea. Buenas tardes, José María, cuando quieras. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y muy especialmente buenas tardes a Javier. Yo estoy esencialmente de acuerdo con lo que dice Javier y algo he tenido que ver con el tema porque una parte de mi presidencia fue cuando ya se empezó a plantear el tema. Y durante mi presidencia realicé un viaje a la Unión Soviética, entonces ya no, entonces Rusia, pero donde todavía sus antiguos miembros de la Unión Soviética habían empezado con una nueva relación con Rusia y este tema empezaba a estar muy candente. Y ahí yo me encontré con la situación de que lo que explica Javier es verdad para la mayoría de la Unión Europea, pero sin embargo hay alguna fuerza política
dentro de los países del este de la Unión Europea, de los que luego entran en la Unión Europea, que todavía sueña con que Ucrania esté un día en la Unión Europea. Me refiero a fuerzas políticas dentro de Polonia, dentro de Suecia, dentro de Rumanía o de los estados bálticos. No lo comprobé en ese momento, lo comprobé en algún momento posterior, algún viaje posterior que hice encabezando una delegación de los antiguos miembros de la Unión Europea. Todo el esfuerzo de los exdiputados que proveníamos de los antiguos, de los países que tenían años dentro de la Unión Europea, era repetir una y otra vez que Ucrania era un país enormemente importante que debía mantenerse independiente, pero independiente quiere decir no estar con un lado ni estar con otro lado. Y sin embargo, en nuestra propia delegación había diputados, antiguos diputados europeos provenientes de Suecia, de Polonia, de Rumanía y de algunos de los estados bálticos, que siempre tenían mucho cuidado de insistir en que la entrada en la OTAN tenía que estar abierta a Ucrania en todo momento. Yo siempre he creído que esa entrada sería desequilibrante. La mejor solución sería una finlandización de Ucrania, aunque soy muy consciente de que esa es una solución difícil, porque para que esa solución prospere tendría que tener un amplio respaldo tanto por parte de la Unión de Rusia actualmente como por parte de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Creo, como cree Javier, y lo he dicho públicamente en la Duma, que la frontera de la Unión Europea hacia el este no debe extenderse, no debe ampliarse, no debe pasar de los estados bálticos, de Polonia y de Rumanía. Y en algún momento que se ha pretendido ampliar la Georgia, ha habido una oposición por parte de la Unión misma y eso no ha ocurrido. Y espero que siga ocurriendo. Es decir, espero que las tentaciones de meter a Ucrania en la Unión no sigan adelante, que haya buen sentido en todas las partes y que ese buen sentido, tanto por parte de Putin como por parte de los Estados Unidos y de la Unión Europea, conduzcan a un statu quo donde Ucrania pueda tener una relación muy beneficiosa tanto para la Unión Europea como para Rusia y como para el resto del mundo. Porque un conflicto sería un desastre para todos. Creo que no necesito extenderme en este punto porque habrá unanimidad. Bien, gracias, José María. Veo a Rafael Díaz Arias que levanta la mano. Si puedes, Rafa, abrirte el micrófono. Eso es, y trasladar ahora tu pregunta para el señor Solana, que pues en un par de intervenciones o tres le damos nuevamente la palabra para que pueda responder, matizar o explicar. Rafa, adelante cuando quieras. Ha quedado muy claro en la intervención del señor Solana que es un problema para tiempo, que es con muchas capas de difícil tratamiento. Pero yo digo ahora, en la situación de tensión que tenemos, donde parece que tanto Estados Unidos como el Kremlin están echando leña al fuego, ¿qué medidas de desescalada habría que tomar para contener la situación y dar un paso a la diplomacia? Gracias, Rafa. Señor Solana, si quiere responder a la pregunta de Rafa y comentar la intervención del presidente Gil Robles. ¿Dónde está Javier? A ver qué ha pasado. ¿Algún problema con la conexión? Perdón, ¿me oís ahora? Ahora sí, Javier, sí. Mira, escuchó la pregunta de Rafael, de nuestro compañero Rafael Díaz Arias. Bien. He escuchado. Con el presidente Gil Robles no tengo nada que
que contestar. Él ha hecho su presentación. Yo estoy bastante de acuerdo en términos generales. La dificultad que tiene el tomar una decisión de no a Ucrania formalmente, nunca jamás Ucrania podrá estar en la OTAN, tiene una dificultad desde el punto de vista de principios generales que hemos aceptado todos sobre que los países son libres de pertenecer a los grupos de alianzas, etcétera, que sus ciudadanos deseen. Eso es una frase general que está en los tratados de la OSCE, de Helsinki, etcétera. Pero yo creo que esos tratados que tienen estas declaraciones generales habría que siempre contemplarlos en el contexto en que se escriben, en el contexto en que se tratan de aplicar. Por ejemplo, el Tratado de Helsinki viene seguido años después, ya con la Unión Soviética rota, de una reunión de la OSCE en Astana, entonces en la que era la capital de una ex república soviética, donde se reúne la primera vez que una ex república soviética preside una reunión a alto nivel de la OSCE, y ahí se hace un texto que hay que leerlo, que es, casi nadie lo ha leído, que es más cuidadoso, ¿no? Es decir, que en el texto se deja entrever que esa libertad está limitada por la libertad de la seguridad del otro, digamos, de otro país que pudiera tener dificultades para aceptarlo. Es decir, es una resolución un poco más matizada que la declaración general del Tratado de Helsinki, que dice cada uno esté donde quiera estar. Donde quiera estar, si el otro también quiere, el otro, digamos, tiene también algo que decir. Bueno, eso es lo único que tengo que decir de la intervención de Gil Robles, que en buena parte estoy en buena sintonía con lo que dice. Con de Díaz Arias, sí, la solución es difícil. La solución es verdad que, como tú has dicho, tiene muchas capas. Tienen capas de carácter económico, tiene capas de carácter de seguridad. Las de seguridad están más en el candelero que las económicas, pero algún día también tendremos que tratar de ver con qué relaciones económicas la Unión Europea y Ucrania con Rusia tienen sus relaciones. La diplomacia está funcionando. En este momento llevamos hablando de esta situación mucho tiempo, y porque estamos hablando mucho tiempo porque hay negociaciones, porque hay conversaciones. Es decir, les decía yo al inicio de mi intervención que hoy mismo, esta mañana, está en Kiev el canciller alemán, y que esta tarde o esta noche o mañana por la mañana estará en Moscú. ¿Para qué? Pues para tratar desde la perspectiva alemana, de dar también la visión alemana de este conflicto y tratar de ver cuáles son realmente los problemas serios y profundos que tiene Rusia, y ver si se pueden arreglar por una manera que sea más diplomática y menos de tensión y de confrontación. Alemania es un país muy importante en estas negociaciones, puesto que la Nord Stream 2, el nuevo viaducto, gasoducto más bien, que viene desde Moscú hasta Alemania, pues es uno de los elementos que estará en juego si hay un conflicto. Es decir, para Rusia también tiene que pensar que es esa vía de comunicación a través del gas entre ellos, Rusia y Alemania, y por tanto Europa, pues puede estar también, su destino puede depender mucho de cómo se resuelva esta crisis. Por lo tanto, la negociación o la diplomacia sigue actuando. Yo creo que no veremos el final de la diplomacia, yo espero que nunca, pero evidentemente la diplomacia está apoderando en estas horas, en estos días, de una manera significativa. No se resuelve nada
pero no se aumenta en nada la tensión. No hay resolución del problema, pero tampoco se envenena más el problema. Bien, voy a dar más palabras que hay pedidas, pero quiero invitar, y ahora estamos viendo la totalidad del aula de tercero de Derecho de la Universidad de Granada, todo el alumnado tomando buena nota de lo que aquí se está diciendo. Voy a invitar a estos alumnos a que hagan también preguntas, que se la pasen a un portavoz o al profesor, y luego les daremos paso para que nos las trasladen, 3, 4, las más comunes, digamos, de las preocupaciones que tengan. Veo también a la profesora Ruth Ferrero, que ha sido participante en nuestras tertulias. Quiero invitarla también a que hable, se incorpore también al coloquio, y voy a dar la palabra a nuestra compañera Dolores Albiac, Lola Albiac, que había solicitado con antelación. Lola, abre el micro y cuando quieras. Sí, intento ser breve. Aunque se está hablando de que, digamos, hay un primer plano, o lo dijo Borrell, de los objetivos de Putin, que podían ser, sobre todo, negociar, eso ya lo ha conseguido. Está todo el mundo negociando, Estados Unidos, no obstante que quiere negociar solo con Estados Unidos. Un último objetivo podría ser, o el tercero, volver a tener esa influencia y esa área de seguridad con Ucrania incluida como centro, pero en medio la pregunta es, ¿no hay un objetivo intermedio que es debilitar, si no destruir la Unión Europea, de la que Sassoli dijo no es un accidente? Bien, señor Solana, ¿sí? ¿Quiere que conteste a esta pregunta? Sí, por favor. Vamos a ver, Lola, has hecho una pregunta muy sofisticada. Mi contestación tiene que ser también sofisticada. Yo creo que Rusia no tiene nada fundamental en contra de que los países de la Unión Europea se unan, pero sí tiene algo que decir y algo que le preocupa y en algún caso le daña, es que la Unión Europea como potencia económica y como potencia regulatoria sea cada vez más potente y más fuerte. Es decir, decir que a Rusia le gustaría una Unión Europea menos unida es afirmar una realidad. Rusia preferiría una Unión Europea más débil y preferiría tener 2 o 3 potencias con las que pudiera jugar en la forma y modo como se hizo en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la importancia que tiene el final de la Segunda Guerra Mundial para la paz europea es enorme. Y el coste para los vecinos que no son de la Unión Europea es también fuerte, en particular para Rusia, porque el tener una Europa donde están Alemania, Francia, el Reino Unido, aunque ahora no está, España, Italia, Polonia, etcétera, si eso se consolida económicamente en serio para el mercado ruso, es un problema, porque ya no podrá hacer vendo gas a Hungría, pero no vendo gas a los países bálticos, por ejemplo. Ese tipo de posición para Rusia es más atractiva que si tiene solamente un interlocutor de 27 países de la Unión Europea. Por tanto, sí, hay algo también de no sé si de debilitar, pero al menos de no profundizar más la Unión Europea, de no hacerla más fuerte, de no hacerla más potente. Y esta decisión que ha tomado de militarizar el conflicto con Ucrania, fíjate, Lola, que se hace en el momento en que nosotros estamos pensando en reorganizarnos más desde el punto de vista de nuestra propia seguridad europea. Como nosotros no somos un grupo de países que queremos ir a la guerra, para eso está la OTAN, si es que quiere ir, yo creo que sí hay en este momento un daño objetivo que se está produciendo en el debate europeo, que es cuando estamos pensando sobre
autonomía estratégica, todos estos términos que van hacia una profundización mayor de la integración europea en otros ámbitos que van más allá de la economía, pues nos surge un problema de seguridad profunda, ¿no? con armas, digamos, desplegadas y fuerzas desplegadas en la frontera de Ucrania, que, bueno, nos obligaría, si es que algo malo pasara, a tener que actuar en una dimensión, que es la dimensión militar, que nosotros no querríamos hacerlo. Entonces, desde ahí tienes un punto de razón en lo que dices. Hay también, no es lo más importante, pero sí es lo más importante de manera secundaria, el que la Unión Europea no sea lo fuerte, lo integrada, con la capacidad de actuar que muchos de nosotros deseamos. En eso sí tenemos una zona de rozamiento fuerte con Rusia. Rusia preferiría una Europa con 3 naciones, con que hubiera más de un interlocutor. Con más de un interlocutor puedes jugar más tus cartas que si hubiera solo uno interlocutor que representara a toda la Unión Europea. Bien, quería dar la palabra también a Joan Colón, vicepresidente del Parlamento Europeo. Seguramente vivió momentos también que tienen que ver con el contencioso que hoy nos trae aquí. Si puede abrir el micro, señor Colón, y quería invitar a los diplomáticos que hay de las embajadas de Finlandia, de Bélgica, de Eslovenia, de Chequia, a que tomen la palabra si les parece oportuno. Por supuesto, creo que los estudiantes ya estarán trasladando preguntas para seguir después con el coloquio, con sus intervenciones. Profesor, señor Colón, adelante cuando quiera. No había pedido la palabra, pero en fin. Quería escuchar su opinión al respecto. Bueno, es que a mí me ha estado recordando todo el rato. En el año 2000 aproximadamente estuvimos negociando el marco financiero plurianual con la presidencia luxemburguesa, y Juncker planteó en una reunión que lo que le preocupaba a él no era el marco para los 7 años siguientes, sino que en el año 2025 deberíamos plantearnos la ampliación a Ucrania. Y nos dejó a todos un poco descolocados, pero fue un tema que ya salió entonces. Esto es el primer punto. Yo realmente quizá vaya a sectoralizarlo mucho, pero los intereses que se han estado planteando son geoestratégicos importantes y tal, pero hay preguntas prácticas, por decirlo así, porque ¿podría Rusia mantener una ocupación en términos financieros? El coste de la ocupación de un territorio como Ucrania, que no es Moldavia, sino que son 40 y pico millones de habitantes, una gran parte opuestos a la ocupación, ¿no tendría unos costes, además de los políticos, unos costes financieros considerables? Es el tipo de interrogantes que también me gustaría someter aquí a su consideración. Bien, gracias, gracias señor Colón. Señor Solanas, seguimos ahora después con otras preguntas. Adelante. Sí. Hola, Joan. La pregunta tiene mucho interés. Es decir, Rusia no es una economía que está en estos momentos bollante, es decir, que tiene gas, pero no está en sus mejores momentos desde el punto de vista económico, a pesar de que el precio del gas está subiendo, pero bueno, ya bajará, ¿no? Digamos. Y ocupar un país de la dimensión de Ucrania es muy difícil, porque además tendrán resistencias muy fuertes por parte de los ciudadanos de Ucrania. Una de las cosas que ha conseguido Rusia con este planteamiento es que no haya en Ucrania, digamos, en sus
digamos, separado de Donbass, que está en estos momentos controlado por Rusia, esa parte, el amor por Rusia de Ucrania pues ha disminuido de una manera muy importante. Hoy el hablar de una posible relación más cariñosa, más posible, etcétera, etcétera, con Rusia, después de todos estos años que llevamos de tensión, porque claro, esto no empieza ahora, llevamos desde el año 2004 ya tuvimos el primer conflicto sobre estas materias, y el 5 y el 6 y el 7 tuvimos problemas con el gas a través de Ucrania. Es decir, Ucrania, Rusia ha sido un problema desde hace muchos años. Realmente desde el principio del año 91, cuando la Unión Soviética se rompe, Ucrania está en una situación muy complicada, ¿no? Porque sus relaciones con Rusia eran de una especialidad muy importante. Pero los costes son muchos y los costes financieros, como tú dices, pueden ser muchos. Es decir, yo no veo durante mucho tiempo a Ucrania siendo ocupada por las fuerzas militares rusas, todo el país, no lo veo. Y por lo tanto me hace pensar que no es lo que quiere Rusia. Joan, Rusia no quiere conquistar Ucrania desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste. Lo que quiere es tener suficiente desestabilización en las fronteras para que Ucrania no pueda desarrollarse normalmente. Es decir, tener siempre un problema añadido, que es el problema de sus fronteras con Rusia. Y piensa, por ejemplo, con el Donbass. Toda esa parte del Donbass es una parte económicamente, como he dicho ya al principio, una parte importante. Solamente esa desestabilización en el Donbass y el haber perdido Crimea, pues son dos daños que hace desde el punto de vista económico a Ucrania. Y yo creo que más en la mente de Putin pudiera estar más el mantener una Ucrania desestabilizada, que no fuera un país estable, que pudiera ponerse en marcha, etcétera, etcétera. Ucrania no es un país normal en este momento. El presidente que sale de las elecciones después de Maidán, pues Poroshenko pues está en la cárcel hoy, ¿no? Y está en la cárcel porque se llevaba el dinero. Es decir, la relación de una Ucrania con relaciones no claras con Rusia, pues es un país desestabilizable. Y los rusos les preferirían, yo creo, una Ucrania desestabilizada por muchas razones, por razones económicas para ellos y también por razones políticas. Si Rusia tuviera en Ucrania una democracia estabilizada, pues sería también un ejemplo de que países de la Unión Soviética podrían ser democracias estabilizadas. Tampoco es un buen mensaje para la Rusia de Putin. Pero yo estoy contigo de acuerdo, Joan, que una ocupación de toda Ucrania para siempre es imposible para Rusia, yo creo. No hay recursos para que eso lo puedan hacer. Bien, vamos a seguir ahora con dos socios de Europa en Suma, periodistas. Chema Patiño, muchos años en la cadena SER, luego seguimos con Enrique Peris y después pasamos, después de que responda Javier Solana, pasaremos con los estudiantes y algún profesor o profesora que están por ahí. Chema, cuando quieras. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, estábamos hablando de Rusia, estamos hablando de la Unión Europea y hay otro actor en este conflicto, entre comillas, que es Estados Unidos, del que no estamos hablando nada. Javier Solana ha hecho una reflexión muy interesante porque ha dicho que esta crisis se produce en un momento en el que la Unión Europea está reflexionando sobre la profundización en nuestra propia seguridad y él ha acotado que digamos que como que la Unión Europea cuenta con la OTAN desde el punto de vista defensivo, ¿no? Pero a mí me gustaría que él me comentara un poco cómo ve, cuál es el interés que tiene Estados Unidos en estos momentos en esta situación, porque también de alguna manera tira del balón, si comparáramos a la Unión Europea como un balón, tira de las costuras, tanto como Rusia también tira un tanto en el seno de la Unión Europea.
Y por tanto, ¿qué consecuencias puede tener para esa reflexión que está haciendo la Unión Europea sobre su propia seguridad en un momento en el que, por ejemplo, en la época de Trump, Estados Unidos daba por perdida a la OTAN y, por otro lado, creo que Macron dijo que estaba prácticamente en coma, o sea, que estaba muerta? Me gustaría que me comentara esta perspectiva, Estados Unidos, OTAN, etcétera. Él que lo conoce también, además. Adelante. ¿Contesto? Sí, veo que Enrique Peris se ha levantado en este momento, así que conteste y luego le damos la palabra. Vale. Vamos a ver, el papel de Estados Unidos es muy importante. Te diría más, Rusia querría resolver este problema bilateralmente con Estados Unidos sin la participación de Europa. Mira, yo me acuerdo muy bien cuando yo tuve que negociar con los rusos el acta fundacional. Los rusos querían no hablar conmigo, sino hablar con un americano. Es decir, siempre han tenido una sensación de que su interlocutor para cualquier tema de seguridad, sea en Europa o sea en Indochina, es Estados Unidos. Ellos son una gran potencia, Estados Unidos es una gran potencia, dos potencias nucleares, y no tenemos por qué hablar con terceros países pequeños, aunque estén unidos. Eso tienes toda la razón en decirlo y es así. Y como verás, estás viendo que hay muchas reuniones entre la Unión Europea y Rusia, entre la Unión Europea y Ucrania en estas horas, pero al final también hay las últimas conferencias telefónicas son entre Putin y el presidente Biden. Vamos a ver, para contestarte a esta pregunta, sinceramente, tendría que meter a otro jugador en la discusión, que ese jugador es China. Vamos a ver, el presidente Putin y el presidente Xi se han visto. Y se han visto en la inauguración de los Juegos de Invierno Olímpicos, a las que no han ido otros países, digamos, que están en esta confrontación ahora. Pero Rusia se ha ido y ha tenido una larga conversación de días con el presidente Putin. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, desde la perspectiva china, ¿qué preferiría China? ¿Tener a Estados Unidos implicado en un conflicto en Europa con Rusia, o tener a Estados Unidos en una confrontación creciente con China, que podría llegar incluso a temas tan difíciles, tan intensamente difíciles como Taiwán? Es decir, saber qué es lo que han hablado China y Rusia sobre el interés que puede tener China en mantener un conflicto, tener ocupado, digamos, los Estados Unidos en Europa, o tenerlo ocupado más sobre el Pacífico. Bueno, eso es una pregunta que yo no te puedo contestar, pero que me la puedo preguntar y es honesto el preguntárselo. Eso es lo que me estás diciendo. Si este problema se resuelve a favor de uno o a favor de otro, o si no se resuelve a favor de nadie, queda ahí China, que no sabemos muy bien lo que quiere hacer. Puede haber un momento en que, por ejemplo, pueda decidir que ha llegado la hora de quedarse con Taiwán, por ejemplo. No hay fecha para cuándo eso se vaya a dar, pero sí hay un acuerdo entre todos los países de que Taiwán es parte de China. Pero empieza a haber en esta hora pues, decisiones de qué quiere decir eso, ¿no? Eso está bien dicho desde la visita de Nixon a China, eso está acordado, está aceptado. Pero en esta hora donde, por ejemplo, te encuentras con que Taiwán es la primera productora de chips, de semiconductores del mundo, pues te puedes preguntar si el Taiwán del que hablaban en aquellos años es el Taiwán de hoy, ¿no? Claro, con esto te quiero decir que el mundo se complica, la complicación que tiene hoy, y hay que reconocerla. Estamos hablando de un conflicto muy particular, muy concreto, muy específico, que implica Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia. En este momento China no aparece en este debate.
pero no hay duda de que China está mirando. Y hay que ver también qué papel quiere jugar China en la organización del mundo, y desde luego lo que no quiere que no contar. Es decir, China también quiere contar como una gran potencia en las decisiones que se tomen. No sé si con esto te contesto, quizá no te contesta la pregunta, te la complico un poco más, la realidad, más que contestarte la pregunta. Pero yo creo que darte esta nueva visión, digamos, desde una perspectiva más global, donde más otros países, otras potencias muy importantes también están mirando, pues me parece que bien merece la pena ponerla sobre la mesa, ¿no? Bien, vamos a dar la palabra ahora a Enrique Peris. Enrique, ábrete el micro, porfa, y luego seguiremos en la Universidad de Granada. Gracias, Juan. Señor Solana, es un privilegio escucharle. Mire, me he quedado pensando sobre la finlandización que antes mencionaba el señor Gil Robles en relación con la posibilidad de que ese estatus sería, en general, para no complicar la situación, sería conveniente para Ucrania. Y si recordamos lo que era la finlandización, significaba para ese país, para Finlandia, pues una permanente amenaza y una especie de soberanía limitada para sus decisiones en relación con sus relaciones internacionales, valga la redundancia. Quería preguntarle si esa, o cómo suena esa opción para Ucrania en la OTAN, en la Alianza Atlántica de hoy. Sobre todo, primero considerando que la propia Finlandia actualmente pues suena como posible miembro de la alianza en un futuro más o menos cercano, pero luego es imaginable que aún aceptando por parte de Ucrania bueno, aunque no le llamemos finlandización, ese estatus de decir, por favor, no aspire usted a ingresar en la alianza, que un compromiso de ese tipo podría mover a Rusia a respetar en el futuro pues la integridad territorial del mapa ucraniano o ucranio tal como está ahora, y no digamos ya devolver Crimea, que posiblemente pues muchos la den ya por perdida, pero sí incluso acabar con esa amenaza que pesa sobre las regiones orientales del Donbass, ¿no? Y si eso ayudaría verdaderamente a calmar la situación, el hecho de que, bueno, de que haciendo concesiones se pudiera decir que bien, se renuncia a la ampliación de la Alianza Atlántica. Y como a Javier Solana dan ganas de preguntarle muchas cosas, yo quería preguntarle también, de pasada, qué opina bueno, de cierta actitud de la izquierda que siempre tiende a considerar a la alianza y al bloque llamado occidental el malo de la película, ¿no? Y tiende a comprender, entre comillas, bien los recelos y la posición de la Rusia actual, más o menos heredera de lo que fue la Unión Soviética. Cuando digo a la izquierda no me refiero a la izquierda socialdemócrata y mucho menos a ese representante de la izquierda socialdemócrata que es el ex canciller Gerhard Schröder, sino a la izquierda, más a la izquierda de la socialdemocracia. Gracias, señor Solana. Gracias, señor Solana. Enrique, vamos a ver. Me vas a permitir que me vaya a el año de la ruptura de la Unión Soviética en el 91, ¿no? Pues 2 años después. 2 años después hay un acuerdo muy importante que es el documento, que no sé cómo se llama, pero que se firmó en Budapest. Es el compromiso de Budapest. No nos olvidemos que cuando Ucrania se separa de la Unión Soviética, Ucrania era un gran país nuclear. Tenía muchas armas nucleares que la Unión Soviética tenía en Ucrania, en la Ucrania soviética. Cuando se rompe Ucrania, se lleva las armas nucleares. Te puedes imaginar que para todo el mundo era una situación
de inseguridad, el que una república separada de Rusia, de repente separados en una noche, sin más, la separación, la ruptura de la Unión Soviética ocurre una noche muy loca, digamos, ¿no? Donde acaban separándose las tres más grandes, y estaban Yeltsin, el presidente de Ucrania, y el presidente de Bielorrusia. Esos son los que deciden romper. Como estaba en Rusia, pues se rompió todo, ¿no? Pero no te olvides que Ucrania se llevaba unas armas nucleares que cuando el resto del mundo miraba a esta república, que no era ya la Unión Soviética, sino una república que no sabíamos qué iba a pasar con armas nucleares, se hizo todo lo posible para que esas armas nucleares estuvieran donde más seguras podían estar. Y donde más seguras podían estar desde la perspectiva de la época en que estábamos hablando, eran en Rusia, donde tenían la otra parte, la otra componente. Entonces, Ucrania se desarma nuclearmente, para bien nuestro, digamos. ¿Qué es lo que ahí hace? ¿Cuál es la contrapartida a esa entrega de su armamento nuclear? Hay una contrapartida que se nos olvida, que es el compromiso de Budapest, en el que hay un reconocimiento de que Ucrania será un país del que se respetará su integridad territorial, del que se respetará lo que quieran hacer, etcétera, 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 a cambio de una cosa muy importante, ¿no? Bueno, ese acuerdo de Budapest duró poco. No ha sido respetado de la manera que se pensó en aquel momento. Fíjate que estamos hablando del año 91, 92, 93, hace muchísimo tiempo. Estábamos todavía con Gorbachev, estábamos en una situación muy distinta, pero sí es verdad que ese documento está ahí, está firmado, y evidentemente Crimea no forma parte de Ucrania, ¿no? La integridad territorial de Ucrania no existe. El Donbass, bueno, no quiero ir más lejos ahí porque nos llevaría a un debate enorme que nos lleva a las negociaciones de los años 90 que traen causa de la reunificación alemana y todas estas cosas, y eso todavía hay muchas líneas de lo que se escribió allí que quizá tienen hoy menos sentido de lo que tenían el día que se firmaron, digamos. Pero este es uno de ellos, ¿no? Conviene no olvidarlo, porque Ucrania siempre puede decir, oiga usted, yo firmé esto. No sería creíble en este momento, porque nadie se imagina a la Ucrania de hoy con armas nucleares, ¿no? Pero bueno, las tuvo en un momento dado, ¿no? Es lo difícil que tiene el analizar temas históricos que se resuelven de una cierta manera y que luego tornan por otra manera, de otra forma, y ahí quedan cosas, digamos, sinceramente incumplidas. Pero nadie quiere poner sobre la mesa ese incumplimiento, porque, bueno, parece que ese incumplimiento se ha roto y no se va a recuperar porque las armas nucleares no van a volver nunca jamás a Ucrania, ¿no? Es decir, es un tratado de imposible cumplimiento si se rompe, ¿no? Es un tratado para no romperse nunca. Si se rompe no se puede recuperar. Bueno, te lo digo para decir también algunas de las razones que puede. A ver, se nos ha cortado, parece, la comunicación con el señor Solana. Vamos a ver si podemos recuperarla. A ver si nos dicen algo. Ha sonado un móvil, no sé si era de alguno de nosotros o era el suyo propio y a lo mejor era algo urgente. Cada vez que tiene eso, mira, ya vuelve. Ya vuelve, ¿no? Justo. A ver, sí, Javier, que ha habido algún problema por ahí, sí. No, conecta el micro, porfa. Sí, ahí ahora. Se me ha caído todo, ¿no? Bueno, perdóname, Enrique, que no sé dónde me has dejado de escuchar. Pero bueno, te digo eso para darte una contestación
por ampliación a lo que me has preguntado, ¿no? Podría ir más lejos. Y luego, sobre el tema de la OTAN y la izquierda, vamos a ver, yo no creo que nadie en su sano juicio en Europa quisiera volver a vivir en el comunismo de la Unión Soviética. Yo creo que nadie lo quiere, ¿no? Lo que sí es verdad que hay gente que cree que Estados Unidos se sobrepasa también de otras maneras en su capacidad de acción, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí hay un punto de razón también, ¿no? Pero no hay razón para decir bueno, yo creo, me puedo aquí estar equivocando y hablando sin sentido, ¿no? Pero no creo que haya ciudadanos europeos que piensen que es mejor volver a la Unión Soviética. No lo creo, pero bueno, puede haber de todo, ¿no? Sin duda, puede haber algún grupúsculo, desde luego, de extrema izquierda, pero es claro, por completar la información de Enrique, que los máximos apoyos a Putin han venido de gobiernos de extrema derecha en Europa, Polonia, Hungría y, desde luego, de fuerzas de extrema derecha en España, en Francia, en Italia. Esto es un dato que hay que poner sobre la mesa, aparte de algunos grupúsculos de extrema izquierda, posiblemente alentados, no, como Javier. dice Solana. No, que Polonia no. Bueno, en parte yo creo que sí. Más Hungría, desde luego, u otros, desde luego, por encima de Polonia, sin duda, pero donde hay fuerzas de extrema derecha, Putin está, desde luego, alentado y siente calor. Polonia tiene, evidentemente, por detrás bastantes historias como para no estar excesivamente entusiasta. Vamos a pasar la palabra ahora a los estudiantes de la Universidad de Granada, a ver cómo se lo han organizado, si han recogido preguntas o hay varios. A ver si el profesor Francisco Cuesta nos puede ilustrar. Veo allí a 3 alumnos que seguramente han preparado algunas preguntas. Pues entonces vamos a ver si podemos enfocarlos adecuadamente y que puedan trasladar esas preguntas al señor Solana. ¿Tenemos cerca algún micro? ¿Se escucha o no? ¿Se escucha perfectamente? Sí, lo que no tengo tan claro es que se puede escuchar a los alumnos. Sí, no, ahora sí van acercando la cámara y van haciendo la pregunta. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, Juan. Buenas tardes, amigos y amigas de Grupo Suma. Buenas tardes, señor Solana. He seleccionado a 3 estudiantes que resumen pues, las distintas cuestiones, porque si aquí estamos los 35, yo creo que se han formulado más de 40 preguntas, por lo cual quiere decir que hay mucho interés. He creado un foro concreto para que fueran vertiendo las preguntas. Pero bueno, he seleccionado 3 que resumen, pues, básicamente las distintas cuestiones que se han formulado en el foro. Ellos mismos se van a presentar y van a hacer la pregunta. No sé si preferís que lo hagan los 3 seguidos o... Sí, que lo hagan seguidas las 3 y el señor Solana contesta las 3. Muy bien. Profesor. Buenas tardes, soy Antonio Vega y quería preguntarle que en el caso de que una escalada de tensiones entre Rusia y la Unión Europea llevase a la Unión Europea a imponer una serie de sanciones a Rusia y esto tomase como medida una reducción del suministro del gas, ¿España se podría ver afectada al venir su gas de Argelia, que es un país con vínculos con Rusia? Gracias. A ver la siguiente pregunta. Hola, buenas tardes. Yo soy Antonio Jesús Carmona. Simplemente quería preguntarle que si observando... ¿Tiene tu nombre otra vez? Perdona. Antonio Jesús. Antonio. Sí. Simplemente quería preguntar que si observando la actual configuración de la sociedad internacional, los distintos medios jurídicos, los diferentes tratados internacionales, incluso organizaciones internacionales que se han ido creando, si usted considera que son lo suficientemente fuertes y eficaces para evitar conflictos de este calado entre grandes potencias económicas, incluso nucleares, o por el contrario, considera que solo crean una falsa apariencia de seguridad que a la hora de la verdad no tienen apenas utilidad. Muchas gracias. Pues adelante, señor Solana, gracias a estos alumnos. ¿Era o no? Sí. Es verdad, perdón. Sí, justo. Buenas tardes, soy Mercedes Fernández Hernández. Mercedes, ¿cómo estás? Bien.
Y mi pregunta era que si realmente se está viendo una evacuación de los españoles en Ucrania o es simplemente un abandono temporal, como dice nuestro ministro de Asuntos Exteriores. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, me encanta. ¿Me toca contestar ya o no? Sí, sí, adelante ahora, señor Solana. Oye, Sí. me encanta que Antonio Jesús y Mercedes, en representación de los estudiantes, que al fin y al cabo son los que más me interesan, que escucharles y sobre todo darles mi visión, porque mi visión es fruto de la experiencia, luego vosotros tenéis que analizarla con vuestra vivencia, ¿no? Yo os estoy explicando desde mi vivencia, vosotros lo tenéis que entender de la vuestra. Antonio, vamos a ver, sanciones, gas y España. Sin duda, la primera reacción si hubiera un conflicto mayor sería sanciones sobre el gas. Sanciones sobre el gas de Rusia tendría consecuencias porque hay una parte muy importante de la Unión Europea que vive del gas que viene de Rusia. No es así España. España nuestro gas viene del sur, viene de Marruecos, Argelia, en este caso de Marruecos, porque Argelia, traído de alguna manera que os imagináis, pero viene del sur, no viene de Rusia. Si tuviéramos que traer gas a España, sería gas licuado, que pudiera venir de otras partes, no vendría de Rusia, vendría más bien del Oriente Medio. Pero para nosotros, españoles, el conflicto de gas, el tema del gas sobre este conflicto, no nos debe preocupar el suministro, sí nos debe preocupar el precio. ¿De acuerdo? Una cosa es que tengas suministro y otra cosa es a qué precio lo tienes. Y los precios del gas, como estáis viendo, están subiendo, lo cual es un tema muy importante para la reactivación económica. Y eso le beneficia también a Rusia porque los que compran el gas de ruso lo compran más caro. Pero en este momento el factor gas, más que otros tipos de energía, el factor gas, que es el que más se está buscando en el mundo, está subiendo el precio, como lo conocéis muy bien todos, ¿no? Estáis en los periódicos todos los días. Pero bueno, el gas ruso para España no es un gas fundamental. Tenemos gas que viene del sur y seguramente somos el país que tenemos más capacidad de deslicuar gas, es decir, gas que pueda venir en barcos y que viene líquido y que se pueda deslicuar después de hacerlo gas en nuestras propias capacidades que tenemos. En España somos uno de los países de Europa que más capacidad de licuefacción tiene. Por lo tanto, por ahí estamos seguros de gas. Lo que no sabemos es a qué precio va a ser ese gas. Es decir, los precios se pueden disparar para arriba o para abajo. Normalmente se disparan es para arriba. Antonio, con eso yo creo que te contesto. Antonio Jesús me pregunta sobre el valor de las instituciones internacionales. Vamos a ver, este es un conflicto que debería estar en manos de Naciones Unidas. Eso sería el lugar natural donde debería estar. ¿Por qué no lo está? Porque dos de los países que están en conflicto, digamos, son miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y por lo tanto tienen la capacidad de veto para que ese tema no se esté discutiendo en Naciones Unidas. No sé si me explico bien, pero este es un tema clásico de una confrontación que debería estar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Por qué no está? Porque dos de los países que están en el conflicto forman parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y tienen capacidad de veto. Por lo tanto, yo no diría que las instituciones internacionales no sirven. Sirven para muchas cosas. Por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio sirve para muchísimas cosas, para poner orden en el comercio. En los temas de seguridad, cuando están implicados las grandes potencias, ellas o bien se ponen de acuerdo antes de ir a Naciones Unidas o discuten en Naciones Unidas, pero si tienen el derecho de hacer uso del derecho de veto que tienen para que se discuten los temas en Naciones Unidas.
Esto es el elemento fundamental por el cual se pudo crear las Naciones Unidas, que es que los países que ganaron la guerra mundial pues tenían la capacidad de un derecho de veto para que no fuera un país un voto, sino que algunos países tuvieran la capacidad de vetar. Mercedes, en el tema de evacuación de nosotros no tenemos en Ucrania más que la embajada y algunos empresarios, no hay muchísimo español que vaya de vacaciones ni nada de eso a Ucrania, ¿no? El hacer esta llamada que ha hecho el ministerio es para que si alguno estaba pensando en ir a Ucrania de turismo a ver lo que es Odessa, que es una preciosa ciudad, o a ir a Kiev o algo así, que se tienten la ropa, que no vayan a meterse en estos días en un lío. Pero nadie se está yendo la embajada sigue, el personal de la embajada sigue, es decir, no hay una llamada para traer para España la embajada, no. Otros países han evacuado su embajada, nosotros no tenemos ninguna razón para evacuar una representación diplomática en un país importante como es Ucrania, y es un país con el que tenemos relaciones buenas. Bien, vamos a seguir adelante. Nos va quedando... Oye, ¿cuánto nos queda tiempo? Eso es, como tenemos hasta y media, que era lo previsto, son y 13, nos quedaría un cuarto de hora más o menos, y hay unas cuantas palabras pedidas. Voy a dársela a la profesora Ruth Ferrero. Oye, a los estudiantes, dales más palabras a los estudiantes. Bueno, pues si podemos seguir luego algunos minutos más, Javier, prolongamos y le damos una última palabra, que vayan recopilando algunas de esas preguntas que tenían pendientes, y ampliamos algunos minutillos más. Le iba a dar la palabra a Ruth Ferrero. Decía que quería, justamente, me lo había pedido hace tiempo, pero me decía que quería tomar la palabra después de los estudiantes, así que deseo cumplido. Ruth, la palabra es tuya. ¿Ruth es una profesora? Ruth es profesora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales y especialista además en estos temas. Ruth ha publicado mucho últimamente, en las últimas semanas. Qué bien. Yo he publicado un poquito, pero vamos. Bueno, ha sido un placer escucharle, desde luego. Sí, quería escuchar a los estudiantes porque creo que me ha parecido, se lo decía Juan, que me parecía un excelente ejercicio, ¿no? Escuchar qué es lo que tienen que decir también los estudiantes, que al final son los que están también padeciendo, ¿no? También este debate público tan tendencioso el que estamos viviendo en relación con este tema. Y me ha gustado muchísimo su intervención, señor Solana, porque me parece que pone calma en un debate que está muy crispado y que además no deja de saltar todas las alarmas pues por todo el tema de desinformación que estamos y propaganda que estamos viviendo. Pero yo quería, aprovechando su experiencia y que precisamente es una de las personas que mejor conoce cómo se ha articulado, digamos, la relación entre la Unión Europea y Rusia, pues que comentara un poquito más en relación con ¿cuáles cree usted que deberían de ser las relaciones que se establecieran entre la Unión Europea y Rusia después de esa intentona que hubo tras la creación del Consejo OTAN Rusia y la oferta posterior que hubo por parte de Medvedev en el año 2008, antes de la cumbre de Budapest, de crear una arquitectura común europea en la que estuvieran la Unión Europea, pero también estuviera Rusia y que rechazó, ¿no?, la Unión Europea. Entonces, a mí me interesa sobre todo ver de qué forma o de qué manera cree usted que deberían de establecerse las relaciones entre la Unión Europea, precisamente sobre la base de esa autonomía estratégica que se está intentando poner adelante y poner en marcha, con Rusia, ¿no? Porque hasta ahora lo que estamos viendo es una alineación muy clara con las estructuras euroatlánticas, una situación de competición, incluso de ruptura en los últimos tiempos en las relaciones con Moscú, y precisamente eso favorece esto que quiere Putin, que es dialogar de manera bilateral con los estados y no con una Unión Europea que sea el principal interlocutor en ese caso. Es una suerte de hacerle un poco el caldo grueso a
a Rusia, el no tener realmente una estrategia en relación con Rusia, que es lo que yo creo que falta, ¿no? Desde el año 2009 aproximadamente, que se rompieron, digamos, todos los vínculos y todos los cauces de comunicación más allá de los extraordinarios en materia de terrorismo y otro tipo de cuestiones de esta índole. No quiero robar mucho más tiempo porque realmente es que estoy de acuerdo con el señor Solana que merecería la pena escuchar a más estudiantes. Muchas gracias. Lo haremos después. Conteste entonces, señor Solana. Damos 2 preguntas más de amigos de Vamos, Europa en Suma y volvemos Ruth, a la Universidad de Granada. Ruth, vamos a ver, tienes para entender todos estos problemas de los que estamos hablando, te tienes que situar en el año 91, incluso en el año 89 del siglo pasado. Sí, es la caída del muro de de Berlín, y la ruptura de la Unión Soviética. Son dos cambios fundamentales en el siglo XX. Sí, el siglo XX tiene 2 guerras, pero trabajamos en la Segunda Guerra Mundial, tiene todo lo que sabemos. España no participó, pero sabemos nuestras generaciones, aunque no vivimos esa guerra cruentamente, la hemos leído en los libros y sabemos lo que pasó. Bueno, hay un momento muy importante para Putin, que no, en principio nadie pensaba que Putin iba a ser un día presidente de la Unión Soviética. Yo le conocí a Putin de primer ministro, es decir, Putin es el que salva el fracaso de Yeltsin, y es el que le da a Yeltsin, como era un miembro de la KGB poderoso, pues es el que le garantiza a Yeltsin que no habría represalias sobre su familia si se iba. Entonces Yeltsin se va y deja de primer ministro a Putin. Después de nombrarle primer ministro, llega a un acuerdo con él y le hace presidente hasta que hay unas elecciones. Es decir, es presidente durante varios años, es presidente de la Unión Soviética, de Rusia, Putin, sin haber pasado por las urnas. Y cuando tienen que pasar por las urnas, hay un acuerdo para que sea Putin presidente, Medvedev primer ministro, y luego, como recordaréis bien, se vuelven a turnar, presidente Medvedev y Putin primer ministro. Es decir, que hay esa prolongación del mandato de Putin, se hace haciendo una rotación de Medvedev y Putin y Medvedev. Pero bueno, dicho eso, hay un momento muy importante que es el año 2007. Y 2007, en la conferencia de Múnich de 2007, que iremos a Múnich este fin de semana, vuelvo a Múnich porque habrá la conferencia de Múnich, se va a volver a reanudar después de haber pasado por todos los temas del coronavirus. ¿Me he perdido? ¿Me escucháis o no? ¿Me escucháis? ¿Aló? Bueno, sí, te escuchamos, Javier, sin problema. Se escucha. En el 2007, Putin toma la palabra en esa reunión y dice, de una manera muy brutal, dice: no estamos contentos con lo que está pasando. Los acuerdos con los que creíamos que estábamos viviendo los ha roto Estados Unidos, y este vuelve a ser un mundo unipolar, y nosotros no estamos dispuestos a seguir en esta situación. Bueno, básicamente dijo: no estamos contentos con lo que está pasando, lo que creíamos que habíamos pactado, lo que creíamos que iba a ser el futuro, no ha sido así. Y fijaros que había muchas entremedias, ocurrieron cosas muy tremendas. En el 11 de septiembre, por ejemplo, en el año 2001, el principio del siglo, tiene 2 cosas importantísimas. Una es el 11 de septiembre, donde realmente es un golpe para los Estados Unidos que todavía no se han recuperado, porque claro, que una organización no gubernamental se cargue las Torres Gemelas, pues es un acontecimiento de una gravedad extraordinaria. Entonces, todas las relaciones que había de las negociaciones para la unificación alemana, etcétera, etcétera, pues sufren también del trauma que tiene Estados Unidos con el 11 de septiembre.
Y fijaros que hay la guerra de Afganistán, como respuesta al September 11, al 11 de septiembre, que va con una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es decir, que es una operación, digamos, desde el punto de vista internacional, legítima. Lo que les complica más la situación es que después se meten en otra guerra, que es Irak. Y la guerra de Irak no es una guerra legítima en el sentido de que es una operación unilateral de Estados Unidos. Se unieron a ellos Tony Blair y en España el presidente Aznar, que son los que se movilizan un poco la opinión pública en esa guerra. Pero esta guerra no es una guerra, digamos, que esté autorizada por Naciones Unidas. Y crea un cisma enorme en el seno de Naciones Unidas, y Rusia se quiere tomar un poco, no digo la revancha, pero demostrar que ellos no están en esa tesitura, en esa posición que están las Naciones Unidas. Pero fijaros que es desde el principio del siglo, llevamos 22 años del siglo. Bueno, pues si te ponéis a mirar hacia atrás, la cantidad de cosas que han pasado en estos 22 años son enormes, más las que pasaron al final del siglo anterior, que son la caída del muro de Berlín, nada más y nada menos, y la ruptura de la Unión Soviética. Es decir, de los últimos años de la última década del siglo, es verdaderamente terrible lo que ha pasado, ¿no? Bueno, ¿me habéis perdido o no? Te hemos perdido la imagen, no el sonido, Javier. Es que me están llamando por teléfono, no puedo, no sé cómo hacer. A ver, ahora se ha acoplado ahí algún tipo de eco. A ver, aquí estoy yo otra vez, ¿no? A ver si vamos a tener que empezar a pensar en guerras híbridas y esas cosas, señor No, esto es mucho más sencillo. Estos son los hijos o los nietos o algo así, no te preocupes, no, guerras aquí no hay. Lo que sí tengo que hacer es ver cómo desconecto mi teléfono, que suena, y si suena, yo creo que se desconecta. Bueno, ¿dónde estábamos? Estábamos en el año 2007, ¿no? Bueno, pues el 2007 es cuando públicamente Putin, en esta reunión de Múnich, de la reunión de seguridad de Múnich, protesta. Dice claramente, no estamos de acuerdo cómo van las cosas. Y a partir de ese momento, pues las cosas van a peor. Es verdad, porque hay un momento en que con el presidente Obama hay un posible recuperación de negociaciones, etcétera, pero realmente desde el año 7, 8, mal. Fíjate que en el año 8, mira, las Olimpiadas del año 8 de China se celebran el día 8 de agosto. No sé si os acordáis, no os acordáis. Pero bueno, fue un acontecimiento extraordinario. La presentación en sociedad de China fue la Olimpiada. Pues el día 7, es decir, el día anterior, Putin da una orden de entrar en Georgia, que es un poco como Ucrania, una antigua ex república soviética. Lo hizo 24 horas antes de que se celebrara la Olimpiada China. Y viajó a China para reunirse con los demás en la inauguración. Es decir, que fue una actuación muy pensada por parte de él, porque sabía que el mundo estaba mirando a otro lado, estaba mirando hacia China, hacia los Juegos Olímpicos. Con lo cual te quiero decir que hay ahí una gran ruptura entre Rusia y Estados Unidos, no tanto Rusia y Europa, que todavía mantuvimos unas relaciones muy buenas. Yo, siendo el alto representante de la Unión Europea con Rusia, he tenido magníficas reuniones con ellos y he conseguido cosas como que nos prestaran en un momento que nos hacían falta helicópteros, por ejemplo, para hacer una operación en África, y necesitábamos 2 más, nos los dejaron. Bueno, teníamos una relación relativamente normal, pero eso fue dificultándose y cada día está en una situación más entramos en un momento más difícil
relación. Es verdad que está la OSCE, y la OSCE debería ser la organización donde estamos todos. En la OSCE está los países europeos, más allá de la Unión Europea, está Rusia y está Estados Unidos. Es decir, que es una organización modélica desde el punto de vista de organización para la paz o para las buenas relaciones. Pero de ser la organización más querida por Rusia para tener relaciones, es hoy la que menos quiere. Es decir, hoy Rusia en la OSCE se siente en minoría, porque las antiguas repúblicas de la Unión Soviética cada una tiene su voto y no todas están de acuerdo con Rusia. Por lo tanto, hoy no quiere llevar las cosas a la OSCE, cuando era históricamente la organización donde Rusia estaba más confortable y es la que siempre quería Rusia llevar sus temas, porque ahí había un equilibrio más favorable a él. No sé si te contesto o no te contesto, pero como me he perdido un poco con el corte, si crees que no te contestaba tu pregunta, pues me lo dices y trato de ir más lejos. Si crees que es suficiente, pues lo dejamos aquí, ¿no? Yo casi lo dejaría aquí porque hay bastantes palabras todavía, más la invitación postrera que hemos hecho a los alumnos y para no irnos demasiado lejos del tiempo previsto. Ya que hablaba de la OSCE, creo que Rusia ya ha rechazado asistir mañana al plenario que ha sido convocado de la OSCE. No, creo que ya ha rechazado. Ha hecho otra cosa también. No va a venir el viernes a la reunión de viernes y sábado y domingo a la reunión de Múnich. Ha dicho que no querrá estar ahí. Es una pena porque es una reunión donde hay intelectuales, no hay solamente líderes políticos. Yo estaré y me da mucha pena que no venga. Rusia es la primera vez que no viene, ¿no? Voy a comentar también, ya que esbozaba el señor Solana a modo de perfil, sucinto perfil de Putin, que hay una excelente serie que he podido ver este verano en alguna de las plataformas, creo que es de Channel 4, y son 3-4 capítulos, es una miniserie, Putin de espía a presidente. Merece la pena ver la evolución de este personaje, os lo recomiendo. Y vamos a dar 2 palabras a 2 amigos de Europa en Suma que quedan pendientes para volver después y finalizar con los estudiantes, por supuesto, para que pueda responder señor Solana. Paco Audije y Miguel Morán después. Paco, adelante, por favor. Hola, buenas tardes, señor Solana. Quería desviarme un poco geográficamente, pero de todos modos antes también se hizo una referencia a un lugar lejano como es Taiwán y la Rusia y Putin tienen un brazo armado, como todos sabemos, que es los mercenarios de Wagner, y se ha producido un movimiento, una expansión de ese grupo, un principio de intervención en el Sahel, en Malí concretamente. Ya tenían presencia en Libia y quería preguntarle si de algún modo ve alguna relación, siquiera sea indirecta, con la crisis de Ucrania. No nos está diciendo el Kremlin quizá de algún modo, cuidado que hay otros cuartos traseros de Europa donde quizá yo también puedo meter el dedo en el ojo. Gracias. Gracias, Paco. Miguel, por favor, tu pregunta y el señor Solana responde a las 2. ¿Se escucha ahora? ¿Es que lo he puesto ahora? Eso ¿sí? es, correcto. Estupendo, ¿sí? Estupendo. Bueno, Javier Solana, me ha parecido muy bueno porque es una información documentada y también ponderada. He tenido ocasión de haber leído varios artículos suyos, incluso, es decir, una entrevista que le hicieron en La Vanguardia, muy ponderada, con lo cual, digo, hay un aspecto que también manifiesta y creo que es clave. Él comenta que la arquitectura de la seguridad europea debe reflejar la nueva realidad. El problema es cuál es la nueva realidad, que es más compleja. Seguramente lo que ahora comentamos, mañana o pasado, pues podrá cambiar. Pero como no hay unas intervenciones de coloquio amplio y todo eso, yo quiero puntualizar 2 o 3 cuestiones para que queden así sin hacer, digamos, un juicio especial.
Por ejemplo, es decir, en cuanto a las opiniones en relación con Putin, con Rusia, la OTAN, etc. Kai-Haihim Shenpag, que es el vicealmirante, concretamente él, vamos, lo que hizo en la India, refiriendo de que había que mirar, en fin, no por encima del hombro, sino a los ojos de Putin. Claro, eso, concretamente, eso no se le escapó a él. Esa visión en relación a Putin, eso seguramente y casi seguridad está representada por mucha gente del ejército alemán, incluso por miembros del propio gobierno alemán, excepto los verdes. Pero esa visión que tenía él, yo recuerdo que ya en el año 2014, Helmut Schmidt, en una entrevista que hace a Die Zeit, que es el periódico que él entonces dirigía, Helmut Schmidt, que no es sospechoso de ser de la izquierda del SPD, sino al contrario, de la derecha del SPD. Le hace, una entrevista es muy extensa, está en alemán, por supuesto, muy extensa, pero cuando le preguntan de inmediato, que dicen concretamente, es decir, Crimea debe devolver, y dice, no, Crimea está ya perdida. Y entonces hace una explicación de tipo histórico, de tipo político, etcétera, sobre las relaciones con Rusia y en relación a la Europa occidental y también con relación a la política que tiene Alemania en sus relaciones históricas con la Unión Soviética. Entonces, todas las cuestiones que él comentaba daba por perdido ya, es decir, Crimea, y daba también por perdido las dos ciudades que tienen limítrofes. Claro, todo eso por lo menos hace reflexionar, concretamente para comprender un poquito mejor cuál es la posición del actual gobierno alemán. El gobierno alemán, ya veis, de que siempre ha tenido, digamos, unas precauciones enormes por razones históricas, de relaciones, de intereses concretamente, con Rusia. Rusia para él es una zona fronteriza, fundamentalmente, que la quiere tener muy pacificada. Y la verdad histórica, y además lo dicen hoy concretamente el gobierno alemán, la verdad histórica es de que ni el pueblo alemán tiene, digamos, rencores con relación a Rusia, ni el pueblo ruso tiene unos rencores con relación al pueblo alemán en función de la Segunda Guerra Mundial, al revés. Miguel, por favor, ve concluyendo porque no, estamos fuera de tiempo. Sí. Ya, por supuesto, no. No, lo único, en fin, que quería dejar, digamos, un poco, no en el aire, sino en la palestra, es decir, unos juicios con relación a si la OTAN, concretamente, ha actuado en una forma muy razonable al hecho de acercarse a muy pocos kilómetros de Moscú, concretamente, hacia la frontera Ucrania. Entonces yo creo, y concluyo, que la situación actual, yo estoy convencido, no va a haber guerra, no va a haber guerra. Y en todo caso, como va a haber, digamos, unas tareas de la diplomacia, que hay muchos intereses, lo que yo pienso que va a ocurrir es que va a haber unas cesiones de un sitio y otro y habrá un equilibrio incluso por parte del propio gobierno de Ucrania y también por parte de Putin. Eso es todo. Señor Solana. Bueno, vamos a ver. Paco me ha dicho algo sobre Taiwán. He mencionado Taiwán porque está también, no digo en la agenda, pero está por lo menos en alguna parte de la opinión pública internacional está el tema de Taiwán. Sería abrir otro debate completamente distinto y no quiero abrirlo, pero bueno, que quede en la mente de todos que hay otros problemas de tipo, no digo similar, pero no, de tipo que pueden tener también razones de partes de un territorio y territorio sin parte, ¿no? Lo dejo ahí. Lo segundo que has dicho son los mercenarios Wagner, que son unos grupos de fuerzas pseudomilitares rusas, están siendo exportadas a muchos sitios. Han estado en Siria, han estado en algunos lugares de Oriente Medio y ahora están en África, en un sitio muy delicado para Europa, que es Mali. Como sabéis, el embajador francés de Mali ha salido y es muy probable que las fuerzas francesas se vayan de Mali.
Mali es un país muy importante para la zona africana, norte de África, para Europa. Por lo tanto, nos proporciona una cierta preocupación la presencia rusa en Mali. Con eso es lo que te puedo decir. Si los franceses acaban yéndose, pues veremos cómo se recupera la situación, el equilibrio en Mali. Pero sí es verdad que los rusos están a través de fuerzas no militares, sino paramilitares. Y no está el ejército ruso, sino están fuerzas dirigidas por el país, por el Estado ruso, pero no son de las fuerzas armadas propiamente dicho. Las relaciones de Miguel que dice sobre la arquitectura europea, sí, hay que hacer una arquitectura europea nueva, porque la que se hizo tenía dos cosas. La primera que se hizo durante la Guerra Fría y tenía, por un lado existía la Unión Soviética y por otro lado no existía la Unión Europea, con la fuerza que tiene hoy. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Pues que la Unión Soviética está rota y la Unión Europea se ha consolidado, se consolida. Es decir, que hay este desequilibrio entre los que se rompen y los que estaban rotos y se juntan, ¿no? Nosotros nos estamos juntando cada vez más y las repúblicas de la Unión Soviética, se están separando cada vez más, por lo menos las más importantes. Eso es un cambio muy radical en la historia del siglo XIX, perdón, del siglo XX y del siglo XXI. En el siglo XXI tenemos esta situación, cosa que no pasaba en el siglo XX hasta los últimos meses del siglo. Yo quiero decir que Helmut Schmidt fue uno de los políticos alemanes más interesantes, era un gran economista, era un hombre de una enorme cultura, sigue vivo y sigue escribiendo, y fue el que autorizó el despliegue de los misiles SS-20 en el corazón de Alemania. Esa decisión que tomó él fue una operación muy, muy, muy importante para acabar la Guerra Fría, porque hubo un momento en que los rusos tenían misiles que podían llegar a Alemania y los alemanes no tenían en su territorio misiles que pudieran ir a Rusia. Él aceptó los misiles americanos, los SS-20, que eran misiles de alcance relativamente corto, no eran transatlánticos, digamos, y fue una decisión muy, muy importante para el equilibrio en Europa en los años en que él gobernó. Bueno, esto como parte de la historia. Helmut Schmidt es una persona muy importante y muy interesante desde el punto de vista humano, intelectual también. Bueno, yo lo último que quiero decir, porque estamos dando por hecho que Ucrania está en la OTAN. Ucrania no está en la OTAN. Y para que Ucrania esté en la OTAN, tienen que votar todos los miembros de la OTAN a favor. Y como os podéis imaginar, hay países que no están dispuestos a que en este momento fácilmente entre Ucrania en la OTAN. Es decir, aquí se da por hecho que ya está, que eso ya está hecho. No está hecho. Y por lo tanto tenemos que darnos también ese espacio de reflexión para que no nos agobiemos pensando que ya está todo hecho y que por lo tanto tiene que haber guerra porque los rusos tienen que responder a que Ucrania está en la OTAN. No, Ucrania no está en la OTAN. Y tampoco Ucrania ha firmado el acuerdo de cooperación con la Unión Europea. Es decir, que estamos en una situación muy distinta de la que parece describir que se está. Es decir, parece que Rusia reacciona a cosas que han pasado. No han pasado, ninguna de esas cosas han pasado. Y pueden no pasar, y el acuerdo debiera ser que algunas de estas no pasen y que haya paz y que haya acuerdo. No sé si me explico, pero es que es muy importante que sepamos dónde estamos. Estamos en una situación todavía donde Ucrania no está en la OTAN, porque para eso hay que aprobarlo los miembros de la OTAN, que no lo han hecho, ni lo creo yo que muchos no lo van a hacer, por lo menos en las circunstancias actuales. Y tampoco hemos firmado el acuerdo económico entre la OTAN y la Unión Europea.
Bien, señor Solana, por petición suya, porque ya estamos fuera de tiempo, vamos a volver nuevamente al aula de la A ver Facultad si de me he Derecho de equivocado Granada. diciendo más preguntas. Si no está cansado, yo creo que podemos seguir. No, Le tengo damos... muchas llamadas telefónicas a la cola, pero bueno, he desconectado el teléfono para que no me desconecte. Claro, y si Putin tiene que esperar, que espere, no tenemos ningún Claro, problema. claro. Vamos a volver, por tanto, a Granada. 3 últimas preguntas de los estudiantes, por favor, brevedad, y cierra ya definitivamente entonces el señor Solana después. Así que si están los estudiantes preparados, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Alfonso. Alfonso. Sí. Y a mí me gustaría preguntarle si, a la vista de que este conflicto tiene muchas similitudes con la crisis de los misiles de Cuba, que aquella crisis se produjo porque eran los papeles invertidos a lo que está ocurriendo en la actualidad. Era la URSS la que quería poner misiles apuntando a Estados Unidos y en Cuba. Y vista esas similitudes, ¿no cree que la solución puede pasar por algo parecido a la solución que se encontró a aquella crisis, que fue básicamente que Estados Unidos promete no ocupar Cuba? Pues en este caso que se podría pactar que Rusia no ocupe Ucrania y la OTAN decir que Ucrania, que además es difícil, pero bueno, prometer que Ucrania no entre en la OTAN. Sería una solución parecida a conflictos parecidos. Bien, gracias, Alfonso. Vamos a escuchar una segunda pregunta y una tercera y la responde todas, si le parece, señor Solana, para no alargarnos más de la cuenta. ¿Otra pregunta? Buenas tardes, yo soy Jesús García Espona, y mi pregunta era que hasta qué punto la amenaza formulada por Putin hace unos días acerca de una guerra nuclear en la que no habría ganadores en caso de que si Ucrania formase parte de la OTAN. Pues que mi pregunta era que esta amenaza, ¿en qué consideración cree usted que ha condicionado la opinión y la posición de la Unión Europea y de la OTAN? Muchas gracias. Vale, vamos a finalizar con una tercera pregunta. Buenas tardes. Me llamo Diandra y quería preguntar si Liandra. Vale. Si están obligados los países miembros a prestar ayuda militar en caso de que una de las partes lo solicite. Vamos a ver, Alfonso, has traído un tema interesante pero muy distante. Los misiles de Cuba son de hace muchos años y cualquier bueno, tiene algunas, siempre hay relación, con todo puedes encontrar relación, pero aquí no ha habido movimiento de misiles en ninguna dirección, ¿no? No hay ningún misil en Europa que esté mirando hacia Rusia a la distancia que estaba Cuba de Estados Unidos. Yo creo que lo que es más importante de la cumbre de los misiles, del catástrofe de los misiles con Cuba, es como a mí lo que más me interesó de esa crisis es, hoy que ya se ha acabado, es leer el discurso que hace el presidente Kennedy sobre las armas nucleares. Cuando el presidente Kennedy llega al acuerdo y se van los misiles de Cuba, hace un discurso el presidente Kennedy diciendo: hemos estado al borde de una catástrofe. Y ese discurso sí que os rogaría que lo leyerais, porque es un discurso clarísimo del presidente Kennedy en contra de la guerra nuclear. Y yo creo que es un discurso que hay que volver a sacarlo de las bibliotecas y volverlo a leer, porque es emocionante, realmente. Y en estos momentos en que estamos con una crisis que es muy distinta de aquella, y todavía aquí no hay misiles nuevos, digamos, están los misiles antiguos, nadie ha cambiado los misiles de sitio, pero sí es verdad que volver a pensar de lo que supone el riesgo de una guerra nuclear es una cosa bien hermosa, un discurso bien bonito que merece la pena ser leído y mantenido en la cabeza. Sois muy jóvenes, no habéis vivido nada de esa historia, pero si queréis leer una cosa que os haga pensar sobre lo que significaría una guerra nuclear, que pedid a vuestros profesores que os lo busquen. Lo puedes encontrar en Google, en cualquier sitio. Es muy fácil de encontrar y es un discurso precioso.
Jesús, no sé qué decirte porque yo creo que planteas la pregunta de una manera que no tiene contestación por mi parte. Yo creo que no va a haber lo que tú decías como gran conflicto, creo que no se va a dar. Bueno, esto es mi deseo, ¿no? Es pensar con el deseo, no tengo la capacidad de hacerlo realidad lo que pienso, pero pienso con el deseo y creo que lo importante será que después que se llegue a un acuerdo de pacificación en esta zona, seamos capaces de encontrar fórmulas que duren, que no sean decisiones que se tomen y que luego no duren, que estén bien pensadas, que estén bien matizadas y que no tengan riesgo de interpretaciones, que cada uno pueda dar la suya. Eso es lo que sí pediría, pero primero que haya ese acuerdo y después que ese acuerdo contenga esas ideas que estoy diciendo yo ahora mismo. Leandro me pregunta sobre las obligaciones de unos y otros. Vamos a ver. Obligaciones automáticas solamente tienen aquellos que han firmado los acuerdos de la OTAN, que es el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que dice que si un miembro es atacado por un tercero, que todos los demás solidariamente tienen que apoyarle. Lo que estamos hablando ahora, los países, tanto Rusia como Ucrania, que son los que están más... La frontera es la que está en vilo, ninguno de los dos forman parte de ningún acuerdo que obligue a nadie a ayudar al otro. Ni Ucrania es parte de la OTAN todavía, ni lo va a ser seguramente en mucho tiempo, y por supuesto Rusia no lo es tampoco. Por lo tanto, esa obligación recíproca de ayuda, que solo se da entre aquellos que han firmado el acuerdo de ayuda mutua de la OTAN, ninguno está en juego en este momento. No hay ningún país de la OTAN que esté siendo atacado. Por lo tanto, no hay obligación de defender a nadie. Oye, creo que os he contado lo que he pedido. He ido más lejos de lo que pensaba. Algunas de las cosas que he dicho pues, han ido muy lejos. He sido bastante franco con vosotros y lo he pasado muy bien, sobre todo sabiendo que hay estudiantes en la audiencia. Os agradezco mucho que hayáis aguantado este tiempo y nada, los organizadores os deseo lo mejor y que sigamos hablando porque yo creo que hablando se aprende y hablando se entiende uno mejor. Pues nada, muchas gracias a vosotros y hasta otro día. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Solana. Gracias a todos y a todas por estar con nosotros esta tarde. En la web seguirá habiendo información sobre los próximos eventos y simplemente por si alguien os pregunta, anunciaros que pues, en un rato estará colgado la charla en la web europaensuma.org. Mañana estará una reseña escrita con lo más importante de lo que aquí se ha dicho y en nuestro canal de YouTube también está el vídeo completo para que se pueda seguir. Gracias muy especiales a los alumnos de la Universidad de Granada. Y ya sabéis, os ha puesto deberes el señor Solana ese discurso de Kennedy de hace nada menos que 60 años, cuando la crisis de los misiles en el año 62 en Cuba. Gracias y hasta otro día. Adiós.